Durante gran parte de mi infancia, no creí en duendes, brujas ni en ninguna cosa que fuera paranormal, pues mis dos padres se consideraban ateos y me criaron de esa forma. Honestamente, creo que me hubiera gustado saber todas las posibilidades, en lugar de solo encerrarme en lo que la ciencia podía demostrar, puesto que a la edad de 13 años, yo junto con mi familia, vivimos algo que aún nos atormenta hasta el día de hoy. En aquel entonces, en mi casa éramos mi papá, mi mamá y mi hermano, que apenas tenía unos cuantos meses de nacido, y yo, y hasta donde yo sabía, no teníamos más familia, tampoco era algo que había preguntado. Pero desde que tuve memoria, no íbamos a reuniones o fiestas familiares. Sin embargo, todo esto cambió un día, en el que al volver de la escuela, mis padres me comentaron que iríamos al pueblo donde creció mi padre, pues mi abuelo había organizado una enorme fiesta por sus 80 años y quería que fuéramos. Estaba tan extrañada que no pude evitar preguntarle a mi padre por qué nunca habíamos visto al abuelo o por qué íbamos justo en ese momento. Sin embargo, mi papá no me dijo gran cosa, divagó por un momento y me dio a entender que siempre tuvieron ideales muy diferentes y que con el tiempo esos ideales los fueron separando cada vez más, al punto de romper prácticamente su relación, pero que bien podrían intentar enmendarla en ese momento. Al principio eso me dio un poco igual, sin embargo, en cuanto iniciamos el viaje, me di cuenta de que íbamos básicamente hasta la punta del mundo, era un lugar demasiado retirado, del cual prefiero no decir el nombre, por motivos de seguridad, pero eran muchas horas de viaje y además, era un lugar tan recóndito, que no había señal de teléfono y mucho menos internet. Creo que lo extraño comenzó a pasar desde el momento en el que nos bajamos del coche, pues aunque mi abuelo al inicio parecía estar muy feliz, en cuanto notó a mi hermano bebé, palideció de inmediato y se puso muy serio. Volteó a ver a mi padre y con una profunda seriedad, le preguntó si ese niño estaba bautizado. Mi padre intentó contener sus opiniones, y eso lo pudimos notar. Como dije antes, era un ateo y no estaba dispuesto a que sus hijos se bautizaran con ningún tipo de religión. Hasta donde yo sabía, yo sí estaba bautizada, al parecer mi mamá lo había hecho, por presión de algunas de sus amigas, las cuales querían ser mis madrinas de bautizo. En realidad no fue una ceremonia con un gran significado para mis padres, fue algo más que hicieron como una especie de regalo hacia las amigas de mi mamá, pero en fin. Mi padre solo miró a mi abuelo y le respondió que aún no lo habían bautizado. Aunque yo esperaba que mi abuelo solo lo aceptara, la verdad es que se puso un poco mal y extraño, comenzó a decirle a mi padre que era una persona demasiado irresponsable por haber llevado a un niño a ese lugar sin haber sido bautizado. Recuerdo muy bien que le dijo que ya sabía perfectamente lo que ocurría con los niños que no estaban bautizados, y que si algo malo le pasaba a ese niño, sería toda su culpa, e incluso le dijo que lo mejor sería que volviéramos a nuestra ciudad en ese momento, si no quería que algo terrible le ocurriera. Papá también discutió con él, durante un muy largo rato, diciéndole que todo eso era ni más ni menos que creencias de ese pueblo tan chico y que además de eso, todas las muertes de los niños que habían pasado a lo largo de los años, bien podrían tener una explicación. Les dijo que todo en esta vida tenía una explicación. Y que no nos iríamos de ahí solamente por supersticiones, y que además, estaba seguro de que no le pasaría nada a su hijo. Aunque el abuelo no estaba para nada feliz con su respuesta, la terquedad de papá hizo que no hubiera ninguna forma de que volviéramos a la ciudad ese día, así que nos quedamos. Al principio todo iba normal para mí, era bastante aburrido, puesto que no había nada que hacer en ese lugar, aunque un par de horas después, me presentaron a una prima mía, la cual tenía exactamente mi edad. Yo no la conocía de nada, y ella tampoco a mí, pero aún así pudimos hacer una amistad, e incluso debo decir que me la estaba pasando bien. De hecho, recuerdo que en algún momento de estar hablando con ella, yo le pregunté qué es lo que creía la gente del pueblo, relacionado a los niños que no estaban bautizados, pues me había quedado con esa intriga. Ella me miró y me dijo que en ese pueblo había muchas brujas.
las cuales bajaban del cerro a medianoche y se llevaban a todos los niños que no estuvieran bautizados, y eso en el mejor de los casos. Pues en algunas otras ocasiones, solo entraban a las casas y le succionaban toda la sangre al bebé, dejándolo vacío por completo, sin una sola gota de sangre. Yo, escéptica por toda la crianza que había tenido a lo largo de esos 13 años de mi vida, le dije que eso no podía ser posible, que las brujas no existían, pero ella insistió y me dijo que eso era real, que ella las había visto, que por la noche podías verlas como bolas de fuego que andaban saltando entre los cerros, pero lo peor era verlas si estaban muy cerca ya transformadas en personas. Me dijo que se veían muy horribles, que había visto una que tenía llagas en todo su cuerpo y en la cara también. Que sus ojos no eran humanos, dijo que se parecían como a los de algunos animales y que además de eso, podían transformarse en perros, coyotes, e incluso su padre le contó que las vio transformarse en cabras sin nada de pelo. Sus ojos brillaban y de su hocico soltaban una especie de baba negruzca que pudrió el pasto. Yo seguía insistiendo en que eso no podía ser posible. Además creía que me estaba tomando el pelo, ya que yo no era de ahí, y sería muy fácil engañarme, pero lo que no sabía era que yo no creía nada de esas cosas, así que le seguí diciendo que no le creía. Al final, ella me dijo que por la noche, me diría cuando las viera por la ventana, para que de esa manera viera las bolas de fuego entre los cerros. Yo le dije que estaba bien, y aunque quería verlas, algo dentro de mí, solo quería encontrarle la explicación lógica a ese evento. Pensé que quizás podrían tratarse de algunas luces, de personas que vivían en el cerro, o quizás algún bromista arrojando pirotecnia para asustar a la población. Después de acordarlo, fuimos a la fiesta con los demás, para ver en qué podíamos ayudar. La fiesta estuvo bastante bien, papá y el abuelo parecieron volver a conectar, supongo que ambos se extrañaban a su manera. Recuerdo bien que algunas personas de la fiesta, al enterarse de que mi hermano no estaba bautizado, comenzaron a amarrarle algunos listones en los puños, diciendo que sería como una especie de protección. Y esperaban que funcionara. Mamá y papá, al principio se opusieron, pero eventualmente decidieron que no podían nadar contracorriente, así que los dejaron. Si eso les daba paz mental, estaba bien. Al final, todos los adultos estaban demasiado ebrios, y mi mamá había acostado a mi hermano en una cama de la casa. Mi prima y yo seguimos platicando de diferentes cosas, aunque yo era la que más hablaba. Ella se mostraba muy fascinada por mi vida en la ciudad y de todas las cosas geniales que había, y recuerdo que cuando dieron las 12, yo ya había olvidado por completo lo que me había dicho sobre avisarme para ver a las llamadas brujas, pero ella no lo había olvidado, así que me dijo que nos asomáramos en ese momento por la ventana para poder verlas. Nos levantamos y fuimos hacia la ventana. Me dijo que aparecerían en cualquier momento, pero pasaron alrededor de 15 minutos sin que sucediera nada, e incluso yo empecé a reírme de ella, por no haber podido comprobar lo que tanto quería. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de apartarnos de la ventana, por el rabillo del ojo alcancé a ver un destello. Volteé y efectivamente, no solo había una, sino varias bolas de fuego. Al principio pensé que eran quizás como esos globos de Cantoya, pero muy rápido me di cuenta de que no podían serlo, pues la llamarada se veía muy latente, así que a no ser que se estuvieran incendiando, no podían ser. Y no solo eso, sino que se movían de una forma muy consciente. Era algo inexplicable. Las dos nos quedamos viendo ese espectáculo de luces durante varios minutos, hasta que de repente escuchamos como algo se cayó en el cuarto en el que estaba mi hermano, así que fui rápido para ver qué pasaba y si mi hermano estaba bien. Sin embargo, lo que me encontré fue totalmente horrible. Una mujer lo tenía en brazos. Pero no era ninguna de mis tías, ella era una mujer desconocida, con el rostro lleno de ampollas, de un aspecto aterrador, y sus ojos eran de un verde fosforescente muy extraño. Casi de inmediato, grité aterrada para alertar a mis padres, pero en ese momento, aquella mujer corrió hacia mí,
empujándome con tanta fuerza que me aventó casi 1 metro, llevándose a mi hermano en sus brazos. Después de eso, salió por una ventana. Mis padres, alarmados por mis gritos, corrieron para tratar de encontrarla, pero no podían ver nada por la oscuridad, ya que en ese lugar ni siquiera había alumbrado público. Creo que todos estábamos intentando localizarla, hasta que finalmente vi algo. Era un perro enorme, y traía a mi hermano en el hocico, sujetándolo de un brazo. Este lloraba y se retorcía. Rápidamente alerté a todo el mundo. Todos los adultos corrieron para intentar rescatarlo, pero aquel animal fue mucho más rápido que nosotros. Se perdió en la oscuridad y por más que lo intentaron, nadie pudo encontrar nunca más a mi hermano. Esto marcó un antes y un después en nuestra vida. Mis padres pelearon mucho después de eso, y al final terminaron divorciándose. Yo no lo sé, a la fecha no puedo darle una explicación a lo que viví esa noche. No sé si tuvo algo que ver con el bautizo o no, pero estoy segura de que en este mundo hay fuerzas buenas y malas. No puedo afirmar que existe Dios, pero estoy totalmente segura de que existe la maldad. Mi nombre es Enrique, y la historia que les voy a contar comenzó cuando yo apenas era un niño de 11 años. Podría decirse que crecí en una familia bastante adinerada, ya que podíamos darnos el lujo de conocer lugares nuevos cada vez que teníamos vacaciones largas en la escuela, y aquello no fue la excepción en aquellas vacaciones de Navidad. Mi padre había rentado una pequeña cabaña en Canadá, y yo me encontraba sumamente emocionado, ya que nunca había tenido la oportunidad de ver la nieve, y mi padre me había asegurado que en aquel lugar había muchísima nieve, por lo que podríamos hacer guerras de bolas de nieve y podríamos deslizarnos en el trineo. Aquello me hacía creer que esas vacaciones serían las mejores de mi vida. Sin embargo, aquello no fue así. Un poco antes del viaje, mi hermano mayor y yo habíamos iniciado un juego de desafíos, esas cosas típicas que hacen los hermanos entre sí. Nos retábamos a realizar cosas cada vez más difíciles o que de verdad dolieran, y ya que ambos éramos bastante tercos, el juego se había prolongado bastante, ya que ninguno quería rendirse. Mi padre, un poco harto de toda esa situación, nos ordenó que no íbamos a continuar con aquel juego absurdo durante las vacaciones, cosa que alentó a mi hermano a pensar en un último desafío antes de las mismas. Fue entonces cuando me animó a realizar un muy extraño ritual de internet, el cual aseguraba que si se hacía bien, invocarías a un espíritu maligno. Aunque yo no solía creer en esas cosas, sí solía tener algo de miedo, y mi hermano lo sabía, y esa era la razón por la cual había pensado en ese extraño desafío. Yo no quería rendirme o parecer un cobarde frente a mi hermano, así que, intentando tragarme todo mi miedo y mi superstición, acepté hacer aquel ritual de internet. No diré todo lo que se tenía que hacer, puesto que no quiero que alguien lo replique, pero en general debías tener incienso, un vaso de agua, 3 fósforos y una veladora. Falta una cosa más, pero no la diré. Debías esperar hasta una hora bastante específica de la madrugada, abrir tu ventana y decir algunas palabras, las cuales para mí no tenían mucho sentido, ya que parecían ser en latín, y ni siquiera estaba seguro de haberlas pronunciado bien. Aquello lo tenías que hacer 3 veces, mientras encendías la vela con cada uno de los fósforos. Hice todo lo que indicaba el ritual al pie de la letra, todo mientras lo grababa, puesto que mi hermano quería pruebas de que de verdad lo había hecho. Cuando terminé, no sentí nada diferente, no parecía haber sucedido nada, y a pesar de que mientras lo hacía, mis piernas se encontraban temblando de miedo, cuando terminé me reí un poco, sintiéndome tonto por haberme asustado por algo que de seguro había escrito una persona sin nada mejor que hacer. De esta forma me fui a dormir. Aquella noche tuve un sueño bastante extraño. Me encontraba en mi cama, cuando de pronto comencé a escuchar pequeños golpes en la ventana. Había una silueta, la cual se dejaba ver gracias a la luz de la luna. Me acercaba lentamente para abrir la cortina, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera.
El miedo era tan fuerte que antes de que pudiera recorrer la cortina, desperté abruptamente en mi cama. Me encontré sudando y bastante agitado, sin embargo, intentaba tranquilizarme a mí mismo, diciéndome que solo había sido una pesadilla, y que solo estaba sugestionado. Debido a aquel tonto ritual que había hecho algunas horas antes, de pronto, comencé a escuchar unos leves golpes en mi ventana. El miedo fue tal que comencé a gritar llamando a mis padres, los cuales, alarmados, corrieron inmediatamente en mi auxilio, pero al llegar a mi cuarto, los golpes en la ventana se habían detenido y no tuve más remedio que mentir diciendo que había tenido una pesadilla. Luego de tranquilizarme, volví a quedarme solo en mi habitación y al cabo de casi media hora, volví a escuchar de vuelta aquellos golpes, pero en esta ocasión no tuve el valor de gritar, pero tampoco tuve el de ir a revisar. Solamente me quedé bajo las sábanas hasta que el sueño finalmente me venció. Al día siguiente, todos partimos a las tan anheladas vacaciones. Todo aquel lugar era exactamente como yo lo había imaginado, la nieve cubría todo el suelo y a los árboles. Mis padres dijeron que mi hermano y yo compartiríamos una pequeña cabaña, la cual estaba junto a la suya. En cuanto me señalaron cuál era la cabaña en la cual nos quedaríamos, me apresuré a entrar para acomodar mis cosas y así poder salir a jugar en la nieve. Me encontraba desempacando algunos de mis abrigos, cuando de pronto escuché aquel golpe en la ventana. Mi sangre se heló por completo, pues pensaba que aunque lo de la noche anterior hubiera sido real, aquello no podía haberme seguido hasta Canadá. Me acerqué un poco a la ventana. Estaba a punto de recorrer las cortinas para ver lo que se encontraba del otro lado, cuando fui interrumpido por mi hermano. Este me cuestionaba si había realizado el reto, a lo cual le respondí mostrándole el video en mi teléfono, mientras él se encontraba mirando el video. Yo no podía apartar la vista de la ventana, aunque los sonidos se habían dejado de escuchar, no podía evitar sentir que lo que fuera que los ocasionara aún se encontraba ahí. El resto de aquel día, lo pasé tratando de ignorar aquellos golpes que había escuchado. No quería que aquello arruinara mis vacaciones. Por un momento, aquello pareció funcionar, pues en casi todo el día no pensé en eso, pero aquella noche, los golpes en la ventana regresaron, mientras intentaba conciliar el sueño. Me quedé un momento recostado en mi cama, pensando en despertar a mi hermano, el cual, ajeno a los golpes en la ventana, se encontraba profundamente dormido. Pensaba que en algún momento los golpes se detendrían como lo habían hecho antes. Sin embargo, mientras las horas iban pasando, me di cuenta de que los golpes parecían subir de intensidad. No importaba cuánto intentaba dormir, siempre que estaba a punto de lograrlo, un estruendo más fuerte me hacía despertar de vuelta. Un poco cansado de aquella situación, decidí levantarme de la cama y ver de qué se trataba todo eso. Hoy en día, desearía no haber hecho eso. Caminé con cierta resistencia hacia la ventana. Era casi como en aquella pesadilla, el miedo me invadía. Pero esta vez estaba seguro de que no despertaría cuando abriera la cortina. Me armé de valor, recorrí la cortina y la abrí de golpe, y ahí pude observar a la entidad más grotesca y desagradable que jamás he visto. Parecía ser un hombre, o al menos tenía figura humanoide, solo que este tenía la piel cubierta de llagas y no tenía cabello. Su piel era muy blanca, además de que no tenía ojos. Solo un par de orificios vacíos, pero a pesar de aquello, parecía mirarme fijamente. Si eso tiene sentido. En cuanto abrí la cortina, aquel ser dejó de golpear la ventana para quedarse completamente inmóvil, viéndome. Fue entonces cuando su rostro comenzó a desfigurarse en una macabra sonrisa, la cual dejó ver cientos de dientes puntiagudos, y como si eso no fuera suficiente, aquel ser comenzó a lamer el cristal de una forma grotesca. Fue tan repugnante para mí que di un par de pasos hacia atrás. Quería gritar, pero los gritos se habían atascado en mi garganta, impidiéndome emitir cualquier sonido que pudiera alertar a mi hermano o a quien sea. En el momento en que retrocedí, aquella cosa dejó de lamer el cristal, solo para volver a sonreír de forma demoníaca, y después empezó a azotar su cabeza repetidas veces contra la ventana. El estruendo era tan fuerte que no me explicaba
como mi hermano o cualquier persona, no fue alertada por él mismo. No entendía cómo es que el cristal no se rompía, por lo fuerte que parecía estar azotándose contra él mismo, parecía ansioso por romper el cristal para llegar hasta mí. Finalmente, mi voz se liberó para soltar el más fuerte grito que jamás he dado en toda mi vida. Aquello despertó a mi hermano, el cual, somnoliento y algo alterado, me cuestionaba qué era lo que pasaba. Yo solamente podía señalar a la ventana, pero cuando mi hermano miró, ahí no se encontraba nada. Por mi parte, yo me encontraba completamente pálido, incapaz de explicar con claridad todo lo que había experimentado. Sin embargo, por lo poco que dije, mi hermano se lo tomó bastante a la ligera. Me acusó de ser un miedoso, el cual se había sugestionado debido al ritual, al mismo tiempo de que me confesaba que lo había sacado de un foro de internet en el cual solo había cosas inventadas y que nada de eso era verdad. A pesar de las palabras de mi hermano, yo continuaba seguro de lo que había visto. Sin embargo, mi hermano me dijo que no le dijera a nuestros padres, puesto que también él se metería en problemas, debido a que él era el que me había retado a hacer el ritual y no quería que lo culparan por mis pesadillas. Por más que intenté convencerlo de que eso no había sido solo una pesadilla, no lo logré. Volvió a la cama después de que le prometiera que no le diría a nuestros padres. Por mi parte, yo no pude dormir el resto de la noche. Me quedé despierto, escuchando cómo seguían golpeando el cristal de la ventana una y otra vez. Me gustaría decir que aquella fue la primera y última vez que vi a aquella entidad, pero esto no fue así, pues desde aquel día, he tenido encuentros con ese ser demoníaco. No importa dónde esté o cuánto tiempo pase sin verlo, él siempre termina apareciendo de nuevo. No sé si aquel día abrí un portal o algo parecido. Solo estoy seguro de que ese ser infernal busca la forma de llegar a mí y tengo mucho miedo de que un día lo logre. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.